somos el buen ciudadano saber más para vivir mejor. Y la Procuraduría nació en este sexenio. Necesitamos saber qué hace PETNA. Cuéntanos. Bueno, la Procuraduría de Protección es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia que tiene por objeto garantizar la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. Que vamos a hablarlo ahora en términos más amables. Es un organismo que cuida y garantiza la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y restituye a aquellos que han sido vulnerados. Okay. Es decir, en Guanajuato tenemos una población de cerca de 1.900.000 niñas, niños y adolescentes, pero tenemos un grupo pequeño al que le son vulnerados los derechos por la familia, por los amigos, por un tercero ajeno a una relación filial, y entonces nosotros tenemos la obligación de entrar para llevar a cabo una protección integral y en su caso restituirle el derecho. ¿Cuál es una de las situaciones más comunes que tienes dentro de la Procuraduría? Por darnos un ejemplo. Quizá estamos tan normalizados con la violencia que no detectamos que eso no es correcto. Tiene que ver mucho con los cambios de paradigmas y los cambios sociales que se han venido dando a lo largo de algunos años. Precisamente la separación de la Procuraduría de una unidad administrativa que era antes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, donde se otorgaba asistencia social, cambia ahora a considerar a la asistencia social como un derecho de las niñas, niños y adolescentes que fueron vulnerados. Y entonces es cuando ahora tendremos más una cuestión jurídica, la representación que debemos de tener los niños. La Procuraduría está dividida en 4 ejes o 4 subprocuradurías. Una que atiende las medidas de protección, que ahí es donde de la pregunta que me haces acerca de cuál es lo más recurrente, la violencia intrafamiliar. Es lo más recurrente. De ahí tenemos esa subprocuraduría que es la que se encarga de, en su caso, hacer una medida de protección, dictar una medida de protección y pedir ante un juez que no sea ratificada. Que quiere decir que el juez valora si la actuación que tuvimos para dictar una medida de protección la consideró correcta o no para que pueda ratificarla, y entonces nosotros iniciar ya un proceso legal para perder la patria potestad, para solicitar una guarda y custodia en lo que encontramos una familia. Y me gustaría darte así como el contexto. El día de hoy nos hacen una denuncia de que hay un niño al que la mamá, el papá, el tío, el abuelo o el vecino, cualquier persona, le pega, le da sus nalgadas, le mete sus pellizcos y además le habla con palabras bastante hirientes. Nosotros tenemos un cuerpo especializado que por ley está compuesto por 24 elementos de seguridad pública que además tienen una carrera, aparte de la academia policial, tienen una carrera o de trabajo social, psicología o derecho. De tal suerte que también tuvieron una capacitación de derechos humanos y una capacitación relativa a los temas de infancia y la adolescencia. Entonces tenemos que activar el cuerpo especializado, quien se hace presente en el lugar de la denuncia, hace una primera intervención con la familia, con el niño, y se determina si hay o no vulneración de derechos. No en todos los casos quiere decir que nos vamos a dedicar a separar el niño de la familia, porque simple y sencillamente aún la familia no conoce las nuevas herramientas, no tiene los conocimientos de los cambios que hubo ya en la ley. La ley ahora establece que no se puede ni golpear, pellizcar, cachetear, amarrar, mucho menos a las niñas, niños y adolescentes, pero tampoco tienes derecho de hablarles de una manera que su situación psicológica se vea afectada. Hay mucha violencia emocional. Como dices tú, se ha normalizado, pero también estamos tratando de buscar que la sociedad cambie todas esos esquemas para entrar en un esquema más de respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluidas las niñas, niños y adolescentes. Me contaste que está dividido en 4. La Subprocuraduría de Medidas de Protección, que es donde dictamos cuando hay una emergencia, también cuando está en peligro la vida, la integridad o la salud de niñas, niños y adolescentes, tenemos que intervenir nosotros. Se dicta después un plan de restitución. El plan de restitución es el eje rector donde se señalan cuáles son las acciones que vamos a hacer para que la niña, niño, adolescente les sean restituidos sus derechos. Y conforme vamos avanzando tenemos que hacer planes de actualización,
porque cuando ya obtenemos un juicio de pérdida de la patria potestad tenemos que actualizar para pasarlo a la Subprocuraduría de Adopciones para que el niño pueda llegar quizás en su momento a ser adoptado por alguna familia o el niño tenga el derecho a recibir una familia. Tengo la Subprocuraduría de Servicios Jurídicos, donde atendemos la representación en suplencia o coadyuvancia, donde hay asuntos involucrados niñas, niños, adolescentes. ¿Cuándo es la coadyuvancia? Cuando nada más acompañamos en el proceso o a una familia, pero no tenemos nosotros la representación. Cuando las niñas, niños y adolescentes tienen representación originaria, nosotros no intervenimos, podemos coadyuvar. Cuando sí nos dan una representación en suplencia, cuando no encuentran a la familia, un adolescente que tiene un problema de conflicto con la ley, que así se le llama porque está en un pre-investigación para determinar si cometió o no un delito, a nosotros nos llaman y nosotros asumimos esa representación legal del adolescente en lo que encontramos a la familia. Si el Ministerio Público le encuentra antes de la audiencia, pues bueno, ellos, los padres, lo representan y nosotros no intervenimos. Si no se encuentran, nosotros tenemos que atenderlos y después buscamos a su red familiar para poder reintegrarlo con su familia. Eso es en la Subprocuraduría de Servicios Jurídicos. Tenemos la de Centros de Asistencia Social. Los centros de asistencia social son los llamados albergues. Que son los lugares en donde se acoge residencialmente a las niñas, niños y adolescentes que por alguna razón tienen que ser separados de su familia, de tal suerte que tengan un lugar que cumpla con los requisitos de ley. Actualmente en Guanajuato hay aproximadamente 39 centros de asistencia social, de los cuales 18 ya cuentan con la autorización de la Procuraduría, que tampoco ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso de cerca de 2 años, porque cuando antes era asistencia social, pues como que no estaban como muy interesadas las organizaciones de la sociedad civil en tener una autorización de este tipo, pero ahora que ya comprenden y nos hemos acercado con ellos porque pues son una herramienta del Estado, son un brazo articulador de la protección de los niños que apoya al Estado en esta restitución de derechos, han comprendido la necesidad de que tengan esta autorización porque les garantiza a los niños, niñas y adolescentes un lugar con la normativa que se establece en la ley de cuidados, donde pueden estar, donde se tienen modelos de atención, donde estamos procurando que los modelos de atención sean lo más apegados a las normas internacionales y nacionales para la atención de niñas, niños y adolescentes. Y tenemos también la Subprocuraduría de Acogimiento Familiar y Adopciones. El acogimiento familiar, que es un programa donde las familias se certifican por parte de la Procuraduría, que quiere decir que se certifican porque tienen habilidades parentales suficientes para poder dar el cuidado y protección y sobre todo amor a un niño, aunque sea de manera temporal, para evitar que el niño se encuentre en un lugar de acogimiento residencial. Buscamos que se encuentre lo más pronto en una familia y buscamos familias que tengan las herramientas para el desprendimiento, porque luego a veces puede haber una confusión en que si lo quiero, pero como que quiero hacer el ensayo para ver si lo adopto. No, la familia de acogida lo recibe temporalmente en su casa, en lo que la situación jurídica se resuelve para después pasar al proceso de adopción, que va a ser con otra familia. Eso no quiere decir que rompan lazos. Pueden seguir existiendo esos lazos, pero sí hablamos de un desprendimiento para que se vaya con la otra familia. En la adopción, pues ese es un acto jurídico en el que los niños adquieren todos los derechos y obligaciones que un hijo biológico, es decir, los derechos hereditarios, de alimentos, recíprocos, todos esos derechos los adquieren cuando están en una adopción. Entonces ahí es cuando ya es el proceso último en los niños. Entonces cada una de estas 4 tienen que estar totalmente articuladas. Desde que llega el niño en medidas de protección para luego irse a un centro que sea de los autorizados, y aunque no haya autorizados ahorita algunos, estamos trabajando con ellos para que los 39 puedan lograr una autorización de la Procuraduría, que a su vez se va a una autorización federal y tienen su registro federal. Los 18 que ya están autorizados ya también tienen su registro a nivel federal. Por ejemplo, yo soy testigo de que mi vecino o de que una amiga, pues, aunque yo no sea madre, tengo el ligero presentimiento que así no se crían a los niños, ¿no? ¿Cómo pongo una denuncia o cómo puedo alertar? O sea, ¿cuál sería el proceso para que la Procuraduría llegara a tomar cartas en el asunto?
Mira, tenemos en redes sociales, el Facebook está la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos Twitter, perna@guanajuato.gov.mx y tenemos el teléfono 473-102-1200 para sus denuncias, pero además tenemos ya un correo que se llama denuncias.perna@guanajuato.gov.mx, donde pueden presentarnos sus denuncias a cualquier hora. Y otra, pueden ser anónimas, no le tengan miedo. A mí me preocupa mucho que haya violencia o que exista vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y que tengamos miedo a denunciar. Háganlo, no necesitan darnos sus datos, puede ser anónima. Claro que si alguien quiere dar los datos, pues también, pero además tengan la tranquilidad de que cuando den los datos nosotros nos rige una ley que se llama protección de datos personales. Por lo tanto, los datos que la ciudadanía nos proporcione jamás van a ser ocupados en ningún otro. Por supuesto, tema. porque si no, imagínate, yo hago una denuncia, llega el agente y dice, es que su vecina del 410 dice, y ya la vecina se empieza a ocultar, ¿no? Y ya después va a haber un segundo problema de convivencia. Totalmente. Entonces, precisamente la idea es que sientan la confianza que es una institución que protege a los niños, pero también protege los datos de las personas que en su caso nos denuncian. Entonces puede ser una denuncia, una llamada telefónica, también en la llamada telefónica puede ser anónima, o sea, todo puede ser anónimo. No tengamos miedo porque la infancia y la adolescencia tiene que ser más cuidado. Otra parte, procuradora, sería ¿cuál puede ser la acción más mínima que nosotros tenemos normalizado y que es un foco de atención? ¿Qué puede ser que cómo puede ser que estemos agrediendo a un pequeño y que por bagaje cultural, usos y costumbres, no nos damos cuenta que estamos atentando contra el niño? Mira, y hay algunos programas en el Estado que tiene el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que se llama Crianza Positiva. Okay. En ese tipo de capacitaciones te vas dando cuenta, necesitamos primero tener la apertura. Sí. La apertura de decir, quiero aprender cosas diferentes. La pandemia nos enseñó muchas cosas, a usar la tecnología. ¿Por qué no nos metemos también como ciudadanos a conocer lo que es una crianza positiva, donde vamos a tratar a las niñas, niños y adolescentes como personas sujetas de derechos y no como objetos de derecho? Entonces, primero tenemos que tener una sociedad que sea más solidaria, más responsable, vayamos teniendo la apertura de aprender. Así que yo aprendí a usar más el celular que en toda mi vida y ya tengo algunos años como para haberle entrado tan rápido a esto y lo logras. Pues bueno, también tengamos la apertura de decir, voy a aprender, voy a utilizar terapia. A veces con la pandemia y el encierro, también salieron algunas cosas no tan buenas de los seres humanos. Y no quiere decir que sean malos por sí solos, sino porque, como lo dijiste tú, culturalmente traemos una cadena de ejercicios que pensamos que es lo correcto y lo que está normalizado. Pégale una nalgada, con eso entiende. No, claro que no. La nalgada no es eso. Lo que es importante es la comunicación y el dejar el derecho del niño a la participación en la toma de sus decisiones. Creemos que el color de tu blusa, que tú eres mi hija, te digo, ponte esa blusa negra porque es la que me gusta. Pero tú dices, yo quiero una amarilla. ¿Por qué no le dejas el derecho a que se compre una amarilla, aunque tú la vayas a pagar, porque su papá tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces, darles el derecho de participación en la toma de decisiones, que, ojo, no quiere decir que por lo que el niño opine, se tiene que tomar la decisión de lo que él comente. ¿Por qué? Porque tenemos que atender un poco a lo que es la autonomía progresiva, la madurez, y que obviamente no todos los ciudadanos estamos tampoco tan inmersos en ese contexto. Por eso tenemos que ayudarnos de profesionales. Y los profesionales se encuentran en programas como los de Crianza Positiva. Actualmente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tenemos un programa que se llama, no es un programa, el programa de desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes, y tenemos una alianza que se llama Alianza Guía. Ya, claro. Guanajuato Unido por la Infancia y la Adolescencia. Ahí estamos trabajando todos estos temas.
¿Para qué? Para lograr que las niñas, niños y adolescentes que en algún momento fueron institucionalizados en los centros de asistencia social, pues ahora se les resuelva la situación jurídica y buscar que tengan las herramientas para el día de mañana o ser adoptados, reintegrarlos a su familia, y son procesos muy largos, porque en una reintegración nos hemos llevado hasta un año trabajando con la familia para que el niña o niño o adolescente pueda regresar con su familia, porque si la regresas a un entorno donde no han comprendido que la crianza tiene que ser amorosa, que a final de cuentas eso se basa en el amor, en la paciencia y la tolerancia, que es algo que creo que ya pocas personas podemos tener. Son 3 sentimientos que hay que desarrollar. Ajá, pero tenemos que tener apertura para hacerlo. Claro. Si no tenemos esa apertura, la sociedad no va a cambiar. Entendamos que si no le atendemos a la infancia y a la adolescencia, la inseguridad, todos los problemas que tenemos no se van a ir solos, y tenemos que empezar desde edad corta, y que poco a poco vamos, el día de mañana sean seres humanos con responsabilidad social, con solidaridad, que ya no haya esa violencia tan fuerte, porque no traes un enojo que desde la infancia se te fue creando, claro, por las malas prácticas, ¿no? Entonces necesitamos apoyarnos, tener apertura y capacitarnos para poder avanzar en este tema. Ahora, ¿hasta dónde llega la Procuraduría? ¿Llega solamente en casos de casa hacia el Estado y ya el Estado hace el acompañamiento judicial, o ahí ya es otra instancia? Es que hay varios supuestos. Hay ocasiones en que los papás ya se están divorciando, están en un proceso judicial, está inmiscuido las niñas, niños y adolescentes, pero cuando hay un convenio donde ellos mismos pactan la forma en que van a atender las visitas, el dinero que se va a pagar como concepto de pensión, la escuela, las vacaciones, etcétera, etcétera, nosotros podemos intervenir, pero mientras no se vulneren los derechos, todo está así. Okay. ¿Qué sucede cuando luego hay otro tipo de problemas? De que el papá y la mamá se están peleando porque quiere uno una cosa, el otro otro. Y bueno, pues ahí el que lleva la voz cantante es el tribunal, que es el juez de lo familiar, donde toma las decisiones una vez que se escuchan a ambas partes, y también a las niñas, niños y a adolescentes, dependiendo de su situación y su grado de autonomía progresiva. Bueno, pues el juez, a través de un psicólogo que tienen en los tribunales, se lleva a cabo una plática con el juez, y ellos van tomando ahí la parte que ellos decidan. Nosotros podemos hacer un acompañamiento, más no tomamos las decisiones. ¿Sí? En los casos de adopción, nosotros, la Procuraduría interviene en 2 partes. Una, como tutora, que soy de las niñas, niños y adolescentes que quedan bajo la representación de la Procuraduría, y la representación coadyuvante y los solicitantes de la adopción. Entonces, no todos los asuntos, cuando hay un delito, por ejemplo, si hay una medida de protección porque a un niño lo golpearon muy fuerte y está desmayado, entra al hospital, el hospital denuncia ante la fiscalía, y nosotros también intervenimos para hacer el acompañamiento, pero hay un delito. Entonces el primer interveniente ya del delito y de la investigación del delito es la fiscalía, y nosotros hacemos las denuncias ante la fiscalía. ¿Y para qué? Para que se investigue el probable delito y se llegue a una resolución de si hay o no responsabilidad por parte de quien es denunciado. ¿Qué puede suceder? Que en ocasiones, derivado de la investigación, o no hay delito que perseguir, y si lo hay, bueno, pues ya se sigue todo un proceso. Las familias en ocasiones también van al tribunal de lo familiar, y entonces ahí tienen que acreditar las partes, el dicho que tengan y las pruebas que tengan respecto de cada uno, lo que vaya a querer contener. Y lo que nosotros hacemos es coadyuvar. En ocasiones los tribunales nos deciden que las convivencias tienen que ser supervisadas de los niños mientras se resuelve la situación jurídica de ambos padres, de tal suerte que durante el proceso nosotros estamos dando acompañamiento psicológico a los niños para que entiendan la situación de los padres, pero que a su vez
situaciones no haya un desapego, ¿no? Entre los padres con los niños o las niñas o los adolescentes, de tal suerte que cuando ya llegue la resolución judicial y se determine si las visitas serán cada 8 días, cada 15 días, diarias, etcétera, o les quiten el derecho de convivencia por resolución judicial, bueno, pues ya son decisiones del tribunal, que nosotros solamente ejecutamos lo que el tribunal nos diga. Ya en el tema de adopciones ya está un poquito más avanzado el tema jurídico. Ya la gente que desee cambiarle la vida a un pequeñito y que desee adoptarlo, ya se va a encontrar con un proceso jurídico ya planchado. No planchado. A ver, vamos viendo dos cosas. Algo que me llamó la atención que dijiste es que la familia quiera darle la oportunidad a un niño. Cambiarle la vida a un pequeñito. Yo lo vería al revés. Es el niño el que tiene derecho a tener una familia. Okay. Es el derecho a vivir en familia. Tenemos que cambiar un poquito el chip. Usos y costumbres, sí, procuradora, perdón. No. Por eso te digo, entonces, la familia, tenemos un banco de familia grande. El problema es que existe la idea de que entre más chiquitos es mejor y no hay muchos niños que tengan de 0 a 5 años que no tengan unos padres o que todavía esté el proceso legal resuelto. ¿Cuándo sí está resuelto? Pronto, cuando es expósito. ¿Qué quiere decir expósito? Que lo dejan abandonado en la calle recién nacido y que no sabemos el origen de madre ni padre, que se lo encontraron en alguna ciudadano que iba caminando, ¿no? Entonces ese pudiera estar es un proceso, pero esos tampoco hay 100, o sea, uno cada año. Claro. ¿Sí me explico? Entonces ahí sí estaría fácil decir que en poco tiempo estaría la resolución de un juicio que nos dejara ya la guarda y custodia en definitiva para poderlo dar en adopción. ¿Qué es lo tardo? Puede ser más bien el tema jurídico del niño, no de las familias. Cuando alguien solicita ser certificado para obtener la idoneidad para adoptar, son 45 días que me marca la ley de que presentan su solicitud a que la Procuraduría les tiene que dar una resolución. Entonces no son muchos. De ahí a encontrar a alguien que tenga la edad que estas familias pretenden, es donde está lo complicado, porque tenemos hasta además grupos de hermanos, o sea, donde hubo la necesidad de separar una familia de una niña de 9 con uno de 7, el otro de 5 y medio y otro de 2. Entonces no es fácil que alguien reciba a 4 miembros adicionales a su familia, porque no es por lo que representa. Una adopción, como lo comentamos hace rato, tiene los derechos y obligaciones como cualquier hijo. Entonces lo que es difícil es tener el proceso legal del niño resuelto de manera rápida, porque todos tienen una familia y hay niños que los pelean la mamá o el papá o los abuelos o la tía, porque tienen una red familiar. No quiere decir que sea nada más de mamá y papá. Eso es lo complicado. Actualmente ahorita tenemos aproximadamente 105 niños, niñas o adolescentes, de los cuales ya pudiéramos darlos en adopción. Y tú me dirías, bueno, si tienes un banco de 180 familias que han presentado el proceso y tienes 105 niños, pues haz el empate, ¿no? La cuestión es que los 180 son de 0 a 6, a 8, 9, y quiero decirte que la verdad, tristemente, un niño que llega a los 9 años pierde el 95% de probabilidades de obtener una adopción, obtener una familia. Y es ahí donde tenemos que cambiar el chip de que todavía es posible que, por favor, abran un poquito más la edad para adoptar un pequeño. Así es, y además los adolescentes, también hay adolescentes que son excelentes chicos, que tienen unas habilidades impresionantes, que son muy buenos chefs, muy buenos pintores, y que pues a veces, quizás a lo mejor no una adopción, pero sí en familia de acogida, darse la oportunidad de que ella o él vivan en familia, de tal suerte de los 16 a los 18, son 2 años. Y entonces si buscamos que la solidaridad social se amplíe un poco más,
creo que pudiéramos lograr que las adolescentes y los adolescentes vivan en familia en lo que llegan a su mayoría de edad. Porque además ellos pues tienen un pasado doloroso y de tal suerte que no es tan bien que su vida de estudiante haya sido tan fácil, es un poco más compleja porque a veces los daños emocionales o físicos ocasionan que vayamos más despacio con ellos, pero el Estado les está dando la atención debida, todos tienen sus derechos totalmente restituidos en el sentido de la salud, la educación, pero les falta el más importante, que es el derecho a vivir en familia, donde puedan ser felices y donde haya felicidad pues para la sociedad en general, aunque se oiga bien cursi, pero de verdad es real, o sea, si de veras estamos dispuestos a ser solidarios, dar amor, tener paciencia y tolerancia, respeto por los demás de cualquier color, idiosincrasia religiosa, cultural, etcétera, de verdad seremos una mejor sociedad y eso va a costar mucho trabajo porque no es sencillo, pero creo que ahora sí el comercial en Guanajuato se está haciendo las cosas y bien. ¿Cuál sería el mayor de los retos que tienes en la Procuraduría para ejecutar en este 2022? Hijo, son muchos. Primero, hemos estado empezando a crear la normativa que no teníamos. ¿Qué quiere decir? Ahora ya hay lineamientos para hacer los trámites del proceso de adopción, hay lineamientos para las denuncias. Entonces, mi 2022 queremos terminar toda la parte normativa del actuar de todos los procesos que hay en la Procuraduría, que se terminen. Y otra, pues restituirles el derecho a vivir en familia a más niñas, niños y adolescentes. Y creo que sí lo vamos a lograr porque con la Alianza Guía, porque la Procuraduría no es sola, la Procuraduría activa el sistema de protección. Activa el sistema de protección, que quiere decir que involucra al resto de todas las dependencias para que me ayuden para que la restitución de los derechos se logre. Y entonces ahorita, por ejemplo, con Alianza Guía, que tenemos muy claros ya cuáles son los objetivos, estamos trabajando de tal suerte que en acompañamiento con la sociedad civil organizada, que son los centros de asistencia social, estamos viendo caso por caso de niña, niño o adolescente para buscar que lo más pronto posible se resuelva la situación jurídica y darle la oportunidad de que pueda ser adoptado, si es lo que corresponde. Si es una reintegración, te digo, lo venimos trabajando ya desde hace ya un año, se ha dado el acompañamiento a la familia y bueno, ahorita recientemente integramos a 3 o 4 niños a su familia y están felices de la vida de haber regresado después de algunos años. Pero no los vamos a ir a dejar solos, hay que seguirles dando un acompañamiento. Entonces, para que todo funcione pues de la mejor manera, pero hasta ahorita todo va bien. El mayor reto es que más niñas, niños y adolescentes puedan tener restituido el derecho de vivir en familia.